Si no se administra bien una entidad sin ánimo de lucro, la DIAN puede retirarle los beneficios tributarios que ésta posee y además la alcaldía puede ordenar su liquidación. Mi nombre es Karen Rubio, soy abogada y administradora de empresas de la Universidad Javeriana y en convenio con el Banco de Alimentos brindaremos esta segunda capacitación con respecto al buen gobierno en las entidades sin ánimo de lucro. En la capacitación pasada vimos cuál es el régimen legal de las entidades sin ánimo de lucro. Este video lo pueden ver acá. Hoy vamos a responder a la pregunta de cómo administrar correctamente una entidad sin ánimo de lucro. Hoy te explicaré los 5 puntos más importantes para administrar una EXAL. Primero, las reglas de juego o los estatutos. En segundo lugar, entender quiénes son los que mandan, es decir, los órganos de administración. En tercer lugar, cómo se reúnen y toman decisiones estas personas. Y en cuarto lugar, veremos las actas o la forma en la que ellos plasman estas decisiones que ya tomaron. En quinto lugar, finalmente, veremos cuáles son las responsabilidades de los representantes legales y para qué sirven los comités internos. Estos serán los objetivos de aprendizaje del día de hoy. Crear una entidad sin ánimo de lucro o una empresa no es muy diferente a formar una nueva familia, y en toda familia hay unos fundadores y unas reglas que ellos definen. Aunque estas reglas no estén escritas, tú como hijo seguramente sabes qué puedes y qué no puedes hacer. Lo bueno de una entidad sin ánimo de lucro o de una empresa es que estas reglas sí están escritas. Tú puedes leerlas, verificarlas y saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Los estatutos son estas reglas que los fundadores definieron para la nueva familia de la EXAL. Con ellos podemos saber cómo funciona y cómo se administra una entidad sin ánimo de lucro. Si tú vas a ser parte de la familia de una EXAL, especialmente en el área administrativa, es indispensable que leas entonces las reglas de juego que definieron los fundadores, porque si no lo haces seguramente vas a perjudicar a la familia y tus decisiones no tendrán valor. En los estatutos se especifican las reglas de juego para administrar una EXAL. En ellos, además, se contiene la información básica de toda entidad, como el nombre o el domicilio, el objeto social, es decir, la finalidad que persigue, los órganos de administración que posee y el representante legal que está actuando en ese momento con sus funciones respectivas. Los estatutos se rigen bajo el principio de libertad de configuración, lo que significa que pueden ser modificados en cualquier momento cuando los fundadores se reúnan y así lo decidan. Únicamente hay que hacer esta reunión, hacer un acta y registrarla en Cámara de Comercio. Así que si tú consideras que un artículo de los estatutos no es adecuado para una buena gestión de la EXAL, lo dificulta o simplemente no se está cumpliendo, es mejor que modifiquemos los estatutos. Cuando tu entidad sin ánimo de lucro se registró en la Cámara de Comercio, esta entidad verificó y validó que los estatutos o las reglas fueran válidos y suficientes, así que en teoría solo deberá seguir estas reglas. Los órganos de dirección de una EXAL también se rigen bajo el principio de libre configuración, lo que significa que estos grupos pueden crearse de la forma en la que los fundadores quieran y también puede ponérsele el nombre que quieran. Por ejemplo, es posible que haya un consejo de fundadores o una asamblea de fundadores, de corporados, de asociados. También es posible que hayan 2 representantes legales y también es posible que hayan 5 o 6 comités internos. La libertad la tiene la entidad sin ánimo de lucro. Lo único que tiene que hacer es determinar dentro de sus estatutos cuál será la función de cada uno de estos grupos de dirección. Bueno, ahora entremos al punto número 3 de nuestro contenido, que son las reuniones y las votaciones de los órganos de dirección. El órgano de dirección por excelencia, el más importante, el que puede tomar todas las decisiones, es la asamblea de fundadores. Sin embargo, estas normas de administración de estos órganos pueden aplicarse a otros, por ejemplo, a la junta directiva o a los comités internos. Sin embargo, centrémonos en este punto en el órgano que todas las asociaciones, corporaciones o fundaciones tienen, que es la asamblea de fundadores o el consejo de fundadores o la forma en la que se le haya querido llamar. Como es obvio, la asamblea de fundadores tiene que reunirse para tomar decisiones. Sin embargo, estas reuniones tienen que seguir unas reglas y estas reglas se rigen bajo los principios de quórum y de mayorías, y esto son conceptos democráticos que se aplican perfectamente a la EXAL. Expliquemos los 2 conceptos. ¿Qué son los quórum? El quórum es simplemente el número de personas que tienen que estar presentes en una reunión para discutir o para tomar decisiones. Aquí entran los conceptos de quórum deliberatorio y quórum decisorio. El primero simplemente para discutir y el segundo para tomar decisiones. Y ahora vamos al concepto de las mayorías, es decir, cómo se toman las decisiones. Las mayorías pueden ser de 2 tipos, mayoría simple y mayoría absoluta. La primera simplemente nos indica que las decisiones se toman
con la mayoría de los votos de las personas que hay dentro de la reunión. En cuanto a la mayoría absoluta, las decisiones se tomarán con el voto de la mayoría del total de los asociados, aunque ellos no estén presentes. Veámoslo con un ejemplo para que sea más claro. Supongamos que hay una asamblea de fundadores de 5 personas y que hemos definido el quórum deliberatorio en 3 y el quórum decisorio en 4. Es decir, con 3 personas podemos discutir una decisión y con 4 podemos tomar una decisión. Ahora vayamos a las mayorías. Los fundadores han decidido que van a votar por mayoría absoluta, es decir, que tienen que estar a favor los votos del total de los fundadores. En este caso, si son 5, la mayoría absoluta sería 3, la mitad más 1. En el caso de si definieran, por ejemplo, una mayoría simple, simplemente sería la mayoría de los votos de los que asisten a la reunión. Por ejemplo, llegaron 4, entonces la mayoría de estos 4 sería 2 más 1, terminaría siendo 3, igual que la mayoría absoluta. Sin embargo, esta regla puede cambiar según cada definición, pero ese es el concepto general. Para que las decisiones tomadas en una asamblea de fundadores sean válidas, tuvieron que haberse cumplido las reglas para quórum y para las mayorías, y recordemos que estas reglas están en los estatutos. Si no se cumple el quórum decisorio necesario, ni tampoco la mayoría simple o absoluta del número total de votos a favor de una decisión, esa decisión no es válida y no podrá oponérsele a ninguna persona. Bueno, ahora hablemos de la convocatoria, es decir, cómo, cuándo y quién debe citar a una reunión de asamblea de fundadores. En el quién debemos revisar los estatutos, porque según ellos se definirá cuál es el órgano competente. Es posible que haga la citación el revisor fiscal, el representante legal o algún miembro específico del consejo directivo o de la asamblea de fundadores. ¿Cómo lo hará? A través de un medio de comunicación que sea efectivo, por ejemplo, un correo electrónico, una carta, o si son muchos los fundadores, en un diario de amplia circulación. En cuanto a cuál anterioridad debe hacerse la citación, si es una asamblea ordinaria, serán 15 días hábiles, y si es una asamblea extraordinaria, es decir, la que no es ordinaria, se hará con 5 días comunes, ya que son decisiones que deben tomarse rápidamente. Nuevamente, si la convocatoria no se hace con respecto a los términos de los estatutos, esta convocatoria será inválida, y si se llegan a tomar decisiones en una reunión de asamblea de fundadores, puede que alguno de los fundadores que no asistió porque no conoció la convocatoria la demande y simplemente esta reunión pierda toda su validez. Las clases de reuniones que pueden realizarse en una entidad sin ánimo de lucro son básicamente las mismas que pueden realizarse en una sociedad comercial. Sin embargo, los estatutos de la EXAL tienen que haberlas especificado expresamente, tienen que haberlas mencionados, porque de otra forma no podrían realizarse los diferentes tipos de reuniones que existen en el mundo de las sociedades comerciales. Las dos tipos de reuniones que sí o sí existen en cualquier caso, en cualquier EXAL, son las reuniones ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias son básicamente una reunión anual en la cual los fundadores se reúnen para discutir temas muy importantes con respecto a la EXAL, que son básicamente 3: nombramiento de los órganos de dirección, para recibir el informe de gestión del representante legal del año inmediatamente anterior y para evaluar los estados financieros con corte al año anterior también. Esos son básicamente los 3 temas. Recordemos que en las entidades sin ánimo de lucro no existen repartición de utilidades. Ahora vayamos al punto 4 de nuestro contenido, las actas, es decir, el documento en donde se consignan las decisiones que se han tomado en las asambleas de fundadores o en otros órganos de dirección que sean colegiados, es decir, con varias personas. Y aquí tenemos que empezar diciendo que las actas son obligatorias, tanto para las empresas comerciales como para las entidades sin ánimo de lucro, y por supuesto deberán elaborarse y registrarse en la Cámara de Comercio de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio. El Código de Comercio establece los requisitos que deben tener las actas que contienen las decisiones de la Asamblea de Fundadores, y aquí los podemos ver. Necesitan tener el lugar, la fecha y la hora en la que se dio la reunión. Tienen que establecer las personas que asistieron con derecho a voto y listarlas, es decir, nombrar cuáles fueron esas personas. Además, tiene que decirse cómo se convocó a esta reunión, como ya lo vimos, quién lo hizo, cómo lo hizo y con qué antelación lo hizo. Eso es indispensable para que sea válida esta reunión. Además, tienen que especificar qué asuntos fueron tratados, ¿cierto? Y qué decisiones se tomaron, cómo se tomaron y quiénes votaron a favor, en contra o en blanco de determinada decisión. Eso también es indispensable dejarlo consignado en el acta. También tenemos que decir
qué decisiones o qué designaciones fueron efectuadas. Por ejemplo, es posible que se haya nombrado representante legal, un revisor fiscal, o se hayan cambiado los órganos de dirección, o simplemente se haya nombrado a una persona adicional dentro de los fundadores, por ejemplo. Este tipo de decisiones tienen que quedar consignadas en las actas. Adicionalmente, tenemos que sellar la acta diciendo cuál fue la fecha, la hora y el lugar de clausura del acta. Una vez se hayan elaborado y firmado las actas bajo los requisitos que ya vimos, estas actas deben llevarse a la Cámara de Comercio y registrarse. La Cámara de Comercio verificará que estas actas cumplan con los requisitos establecidos en los estatutos y además en el Código de Comercio y procederá a inscribirlas en el registro mercantil o el registro de la SECSAL que mantienen estas cámaras. La Cámara de Comercio se abstendrá de registrar aquellas que no cumplan los requisitos. Ahora, para terminar, en quinto lugar, hablaremos de los representantes legales y de los comités internos. Empecemos con el representante legal y básicamente es esta persona que es elegida por la Asamblea de los Fundadores para representar judicial y extrajudicialmente a la entidad sin ánimo de lucro. Es decir, esta persona que va a poner la cara para firmar contratos y contraer obligaciones con respecto a otras personas. Las responsabilidades, limitaciones y facultades de los representantes legales están expresadas en los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro y también allí estará el régimen de responsabilidad que tiene. Básicamente ellos deben efectuar todos los actos posibles para cumplir el objeto social, es decir, la finalidad de la entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, en este punto tenemos que mencionar que los representantes legales no son los únicos que podrían llegar a ser sancionados por no cumplir con sus responsabilidades o limitaciones. Es importante mencionar que la Ley 1258 del 2008 estableció que cualquier persona que efectúe actos positivos de administración, gestión o dirección en las entidades sin ánimo de lucro puede llegar a ser sujeto a estas responsabilidades y sanciones por una indebida administración, aunque no haya sido designado expresamente como representante legal por la Asamblea de Fundadores. Esto es lo que se conoce como la teoría de la representación aparente, que también es aplicable a las sociedades comerciales en general. Las entidades sin ánimo de lucro tienen la libertad de crear comités internos que tengan diferentes funciones, por ejemplo, administración, control o vigilancia. Esta decisión la toma la Asamblea de Fundadores y puede crearse el número de comités que se quiera con la naturaleza que también se desee. Por ejemplo, es posible que en entidades con muchos fundadores se cree un comité de aprobación de ingresos, es decir, un comité que revise los aspirantes que quieran entrar como fundadores o como asociados a esta entidad sin ánimo de lucro. También es posible que se cree comité de tesorería, por ejemplo, para verificar cuáles son los recursos y cuáles contratos va a firmar el representante legal por encima de cierta limitación. Esto está en libertad de las entidades sin ánimo de lucro y deberá adecuarse de acuerdo a las necesidades y el tamaño de la SECSAL. De parte de la Universidad Javeriana y del Banco de Alimentos, deseamos que esta capacitación haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en los comentarios de este video y con mucho gusto las estaremos respondiendo próximamente. Muchas gracias por su atención y los invitamos a ver, si no se lo han visto, el primer video de este curso.